Buenas tardes, ¿cómo están? Nos toca hoy venir en otro horario, que no es el habitual, pero pensaba cuál es el motivo, ¿no? Por el cual venimos hoy, ¿no es cierto? Y me vino ese versículo que no sé si lo ven leer. ¿Quieren que lo leamos juntos? Dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Señor, gracias porque hiciste enorme sacrificio, aún sin merecerlo, Señor. Te preocupaste por mí, por la vida de cada uno, para que podamos mirarte y, Señor, arrodillarnos delante de esa cruz y pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, tú los cargaste, tú los llevaste por nosotros, hiciste todo el esfuerzo, Señor, gracias. Gracias porque no lo merecíamos y sufriste tanto y diste tanto por nosotros, Señor. Tanto amor derramado en esa sangre, en esa cruz. Gracias por mis hermanos que pueden estar aquí esta noche, porque podemos escuchar y aprender de tu palabra cada día, pero que la podamos poner en práctica, Señor, que podamos vivirla cada día, que podamos servirte y adorarte como tú te lo mereces, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
esperanza viva, Señor, en vos, porque quebrantaste las cadenas, Señor, que nos tenían atados, Señor, que nos tenían esclavos, Señor, del pecado, Señor, y nos condenaban a una eternidad en el infierno, Señor, pero nos amaste tanto, Señor, que decidiste enviar a tu Hijo a morir en una cruz para, como dice tu palabra, que todo el que crea, Señor, en la vida eterna. Te damos gracias, Señor, y queremos cantarte, Señor, alabarte y seguir agradeciéndote, Señor. Queremos volcar nuestro corazón a través de estas canciones, Señor. Y Padre, te pido por aquellos que aún no te conocen, Señor. Si hay alguien hoy que lo trajiste, Señor, que no se vaya de la misma manera, Señor, que se vaya con lo mejor que le puede pasar en la vida, Señor, que es tu presencia en el corazón, Señor. Te pedimos que, Señor, tú transformes, Señor, cada corazón hoy. Y te damos gracias por todo, Señor, no seríamos nada sin vos. Y queremos, Padre, continuar alabándote y luego escuchar lo que tenés para decirnos hoy, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como oraba Héctor, también no podemos más que estar agradecidos, ¿no? Y de un corazón agradecido nace la alabanza. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo.
por esa salvación tan grande. Señor, no somos dignos de estar frente a ti si no fuera por gracia. Por gracia somos salvos, Señor, por amor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre, que nos convenza, Señor, de tu amor y de lo que tú has hecho en la cruz por nosotros. Así que, Dios mío, te amo, te necesito, te amamos y te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas noches. Es una alegría muy grande poder estar acá. Y estaba pensando, bueno, bienvenido a todos. Antes, si no les dije, es importante que se sientan bien entre nosotros. Para compartir un tiempo que queremos transmitir algo al corazón de cada uno de ustedes y que puedan llevarse algo que les sirva espiritualmente para la semana, para la vida y para la eternidad también, ¿no? Estaba pensando, ¿no?, que esta sociedad que de pronto hace de la Semana Santa un hecho histórico, ¿no? Compungidos, reflexivos. Hacía 40 días la misma sociedad bailaba por la carne, ¿no? Los cristianos no hacemos esas cosas, pero sí nos unimos al momento de la reflexión, pero más que nada pensamos que la obra de la cruz, esta obra de salvación, es un hecho espiritual, donde va al corazón de cada uno de nosotros. Por eso insistimos, predicamos a este Cristo crucificado, a este Cristo resucitado, que Él vive en el corazón y no vive solamente en Semana Santa, sino que vive todos los días con cada uno de nosotros. Realmente es un privilegio para todos los hijos de Dios disfrutar de un Señor, un Salvador que te perdona, que te transforma y que te hace vivir de una manera distinta, con una esperanza distinta en este mundo. Nosotros nos alegramos de poder compartirlo en esta tarde, ¿sí? En el día de hoy tenemos una visita más allá de cada uno de ustedes, algunos que se han acercado son bienvenidos, pero también David Cot de Colón, su esposa, que nos visita, quien tomará la palabra en un momentito. En la tarde de hoy compartimos aquellos que se acercaron a la plaza aquí, a la Plaza Evita, ¿no? ¿Se llama? Parque, se llama Parque Evita. Compartimos un momento lindo donde queríamos darle la fe, contarle a la gente lo que significa para nosotros ser, o lo que hizo el Señor Jesucristo en estos días, ¿no? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y señoree en las aves del cielo, en los peces del mar, y sobre todo lo que se arrastra sobre la faz de la tierra. Y creó Dios al hombre, varón, y hembra los creó. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Y Dios les dio manos para crear, manos para amar, manos para dar y recibir, manos para ayudar y defender.
hemos usado esas manos para destruir. Manos hechas para amar, ahora odian. Manos hechas para dar, ahora quitan. Manos hechas para ayudar, ahora se niegan a hacerlo. Cuando deberían defender, ahora atacan. Mas Dios extendió sus manos de amor a un mundo que se destruye a sí mismo en la maldad y abrazó su creación rebelde con sus manos amables. Pero nosotros hemos rechazado su amor y clavamos esas manos a una cruz. Y le dijimos: quédate ahí, Dios, no te necesitamos. Pero Él no lo hizo, ni lo hará. Él camina por las calles de este mundo, hoy con sus manos abiertas y lacerantes, esperando, anhelando a que te vuelvas a Él. ¿Qué harás tú con Jesús? ¿Tratarás de no oírlo? ¿Tratarás de no verlo? Pero su verdad permanece para siempre. ¿Le abrazarán tus manos o le rechazarán? Tú tienes que escoger: retener para ti tu vida o entregarte. Tuya es la decisión. Buenas noches, no se deben, qué malestar. ¿Cómo están? Decía, tuya es la decisión. Y yo hace algunos 30 años decidí por el Señor y fue la mejor decisión en mi vida. Y me venía un himno que seguramente más de uno conoce acá, y capaz que alguien que no lo conoce y hoy en su corazón tiene esa pregunta: ¿qué hago? ¿Decido por el Señor? ¿No decido esto que me está pasando? Y si hay alguien que la conoce, esta canción es chiquitita, es cortita. Antes de cantar esta canción, Marely: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Amén. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia
Querido Señor, aquí estamos delante de vos en esta hora, Señor, para que tú nos hables una vez más. Hemos cantado de tu amor, de tu gracia. Lo que hemos experimentado en el corazón ha sido de tanta bendición por haber decidido por el Señor. Yo quisiera que en esta hora también, a través de esta palabra, que puedas obrar con tu Espíritu Santo a través de la vida de David, al compartirla, y aquellos que aún no han tomado una decisión por el Señor, que no han entregado toda su vida a Él, que no han experimentado el verdadero perdón y la gracia de Dios, lo puedan recibir en esta hora. Señor, obra con poder entre nosotros, tu Espíritu y tu palabra, Señor, que calen hondo en cada uno de nuestros corazones. Señor, gracias por hablarnos. Bendecinos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por el recibimiento. Es bueno estar en la casa de ustedes. Veníamos charlando con él y decíamos que vinimos varias veces, pero siempre llegamos hasta el parque y no habíamos venido a este lugar. Así que está bueno. Es más, no nos ubicábamos tampoco, así que de tan desconocido que nos resultaba, pero bien. Es una alegría poder estar con ustedes, es una bendición el compartir este tiempo. Les transmitimos también el deseo de bendición de los hermanos de la iglesia en Colón. Justamente ayer, anoche, estuvimos juntos en lo que habitualmente es nuestra reunión de oración, pero en este caso quisimos concretar un sueño que teníamos desde un tiempo atrás, unos años atrás, y es poder imitar un poco más aquella historia de esa semana tan especial, y celebramos la cena en este jueves tal como lo estaba haciendo el Señor. Nos imaginábamos que más o menos a esa hora en el aposento alto se estaría celebrando la cena, y bueno, nosotros también, así que se ha transformado quizás en una de las cenas más especiales del año para la iglesia. Y hoy tenemos que reflexionar en este día en que estamos transitando también de esa época, de ese tiempo tan especial para la humanidad, para Jerusalén y para nuestro Señor y los que le seguían, los que estaban cerca de Él. Yo les preguntaría a ustedes, si formaran parte de la vecindad de Jerusalén, si serían de aquellos que no están en medio de los acontecimientos que están ocurriendo, pero sí que se van enterando de algunos hechos. Les llegan mensajes por WhatsApp, ven en el Facebook, en Instagram algunas fotos, ven que el pueblo está bastante convulsionado, más allá de que de por sí la época era propicia para que esto pase, porque había muchísimos visitantes en Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero ya hace semanas, hace tiempo que en el pueblo viene pasando algo, y hay alguien que está agitando las aguas de la tranquilidad del lugar, y todos tienen una opinión, y los que no tienen son llevados por los otros a tomar partido. Si seríamos de los religiosos, de los que nos encolumnamos detrás de aquellos que más ferviente y fervorosamente defienden los principios de la ley que se respeta, seguramente seríamos de los que nos juntamos en la esquina y los que mandamos mensajes cada tanto diciendo: se mandó otra nueva, los discípulos están nuevamente con sus discursos, con sus mensajes. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuándo terminamos con esta historia? Si son de algunos que están más encolumnados con el pensamiento de los romanos, dirían: bueno, déjenlos, parte de su historia, de su religión, ahí como siempre los religiosos, pero en definitiva no hacen mal a nadie, mientras paguen los tributos, todo está bien, y respeten al soberano. Cada uno
en aquella oportunidad, en aquel tiempo, habrá tenido una opinión. Seguramente los que llevaban las noticias también trataban de captar cada una de las circunstancias y los movimientos que se daban en torno a el maestro, a este que para muchos era un revoltoso, alguien que desubicadamente estaba llevando a la gente a pensamientos que ponían en tela de juicio la opinión de los sacerdotes, la opinión de todo el grupo religioso, también estarían muy molestos. El mensaje de hoy, la reflexión que quería compartir, yo le pondría por título Una muerte que da vida, para poder justamente resumir de alguna manera lo que hoy estamos recordando. Es una fecha histórica, no es solamente una fecha que nos involucra a aquellos que algún día hemos abrazado la fe de Jesucristo, sino que es una fecha que también alcanza a todas las personas que de una u otra manera conocen la historia, que investigan la historia. Es algo que no puede pasar desapercibido, a tal punto que la historia de Jesús dividió la cuenta de la historia en dos. Por eso es tan importante. Podríamos hacerlo con indiferencia o rutinariamente, pero lo que hoy tenemos que pensar, y si Dios nos ha traído a este lugar, Él tiene el propósito en tu vida como la tiene con la mía también, porque desde el momento que he llegado y que he compartido estas canciones, Dios me ha estado hablando y me ha estado ministrando y bendiciendo. Lo que nosotros necesitamos hoy es no repetir una rutina religiosa, sino buscar detrás del entramado de toda esta cuestión tan cultural y social que se ha impuesto, que, como decía Norberto, pasamos de celebrar una fiesta de la carne a celebrar, quizás en algunos casos hasta con el mismo fervor, con el mismo entusiasmo, este tiempo de Pascua. Tenemos que buscar, decía, en Jesús al Señor de la historia, que es el que puede hacer de nuestros temores y angustias una transformación tal que nuestra vida pueda ser abrazada y llenada de esperanza, y de esperanza hasta que sobreabunde. Desde Belén y Nazaret, allí donde comenzó a contarse la historia de Jesús, y a través de Galilea y de Judea, el camino de la vida y del ministerio de Jesús lo estaba conduciendo permanentemente a cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado a este mundo. Dios había marcado en el calendario de la historia un momento en que su Hijo irrumpiría en el mundo justamente para poder transformar la perspectiva que los hombres y mujeres que habían vivido hasta allí tenían de la existencia. Historia que ya había sido anunciada 700 años antes. El profeta Isaías ya había anunciado lo que aquellas semanas estaba cumpliendo al pie de la letra en el mismo Jerusalén. Qué impresionante, qué interesante que es pensar en esto, qué interesante que es pensar que lo que ocurre en aquel momento, en aquella hora, no es una historia que surge porque no hay otra solución para la humanidad, sino que Dios ya lo había diseñado desde el principio de los tiempos y lo estaba cumpliendo a través de Jesús. Y si nos acercamos más a la
al momento que hoy estamos recordando, podríamos hacer un recorte de la realidad y de la historia y comenzar desde aquella cena pascual, allí, unas horas antes del viernes, en realidad ya viernes para el conteo del pueblo hebreo, donde Jesús instituye la cena, donde confronta a Judas y desde donde va a salir junto con sus discípulos para dirigirse hasta el jardín de Getsemaní. Va a pasar allí por el faldeo de las colinas que rodean a Jerusalén para poder llegar hasta el huerto de Getsemaní. Un lugar que se transformaría aquella noche en un sitio de retiro espiritual, pero también un lugar tremendo, porque sería allí donde sería entregado. Y Jesús entendía lo que estaba pasando en el corazón y en la mente de sus discípulos. Y en Juan 14:1 Él dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Consolar los corazones turbados fue el trabajo del Maestro durante todo su ministerio. Animarlos a creer en Dios y en Él era su especialidad. Y en esta hora, más allá de que Él iba a ser la gran víctima, y Él lo sabía, tiene tiempo para animarles, tiene tiempo para decirles: y yo les pediré, versículo 16 del capítulo 14 de Juan, yo les pediré al Padre y les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Imagínense aquel momento tan traumático para todos, tan difícil. Muchos, la mayoría, todos por decirlo de alguna forma, no sabían en qué iba a terminar aquello que estaban viviendo, cómo se iba a resolver aquella cuestión tan turbulenta. Y Él no pierde oportunidad de llevarles palabras de esperanza, de aliento, de ánimo, de confianza. Qué parecido a la historia que cada uno de nosotros vivimos estando en los caminos de Dios. Vemos cómo diariamente el Señor nos extiende estas mismas palabras y nos dice que cobremos ánimo y confianza porque Él está con nosotros. Ya en el huerto de Getsemaní, Él siente la imperiosa necesidad de orar, y dice Marcos, capítulo 14, versículos 33 al 38, son versículos muy importantes en el devenir de estas últimas horas del Señor. En el 33 dice: se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Evidentemente, como ser humano que era, como que tenía en su propia vida la necesidad de la presencia de Dios en él, ocupaba su tiempo para orar, ocupaba su tiempo para clamar a Dios, para pedirle ayuda, como también la buscaba de sus semejantes. Y qué parecido con nuestra propia historia de cada día en este mundo. Necesitamos ayuda de nuestros semejantes, pero también necesitamos de Dios. Necesitamos ayuda de Dios, pero también esa ayuda se complementa y se enriquece con lo que nos dan aquellos que tenemos cerca. Este pasaje de Marcos vuelve a mostrarnos en el versículo 37 una realidad que parece que también forma parte de nuestra experiencia humana. Luego volvió, dice Marcos 14:37, y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido?
¿no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Se encuentra también Jesús en esta hora difícil de su existencia con la falta de empatía, diríamos hoy, de los suyos. Seguramente ellos no estaban entendiendo la profundidad de aquel momento, aunque veían que las circunstancias no eran nada favorables ni agradables para ellos, para el entorno en el cual estaban. Pero no podían, como discípulos, como compañeros de Jesús, acompañarles en la necesidad que Él tenía de comunión con el Padre, de encontrarse con Dios. Jesús luego va a tener un encuentro triste, dramático, doloroso. Y es que en aquel momento de oración, de recogimiento, de tomar la decisión más importante de su vida, que es mantenerse firme en su mirada puesta en la cruz, va a aparecer en aquella noche Judas para traicionarlo. Y Jesús lo desenmascara y le dice: lo que vas a hacer, hazlo y hazlo pronto. Jesús sabe que se está cumpliendo lo anunciado y que esta era la manera en que las últimas horas de su vida iban a tener que vivir una rápida carrera hacia la cruz, usando a uno de los suyos como elemento de entrega. Judas, que había pactado este momento doloroso para el entorno de Jesús, que había escuchado en la cena anterior que uno de ellos iba a ser el que le entregaría, ahora estaba cumpliendo con lo que había pensado. Y aquí comienza una serie de sucesos que arrancan aproximadamente a las 5 de la mañana, que va a tener a Jesús como el centro y al consejo de los judíos como uno de aquellos que va a querer ejecutar un juicio rápido para poder librarse de este que estaba generando demasiados conflictos y problemas en aquel tiempo. Recordemos además que todo esto se da en el contexto de un tiempo en el cual quedan pocas horas para la llegada del sábado y por lo tanto nada podría hacerse en ese tiempo, por lo que el viernes era un día clave para concretar los siniestros planes de religiosos y de políticos de la época. El Sanedrín en pleno llevó a Cristo donde Pilato y lo acusaron de 3 delitos. Primero, pervertir la nación. Segundo, prohibir dar tributo a César, a pesar de que Cristo había enseñado lo contrario, muy típico de las acusaciones que comienzan o tienen su fundamento allí en otro huerto, allí en Génesis, donde encontramos que la serpiente engaña a nuestros primeros padres. Y tercero, lo acusaban de decir que él mismo era el Cristo, agregando a esta última frase un rey. Y quizás esto para que Pilato entendiera mejor lo que ellos como religiosos estaban mostrando como acusación de Jesús. Pilato conocía muy bien a estos judíos
y probablemente él sospechó de sus intenciones. Sin embargo, este romano cruel también sabía de lo que eran capaces aquellos judíos y no quería que llevaran el asunto al César, porque lo harían aparecer como que buscaba socorro o ayuda para resolver el problema. Y esto nos hace reflexionar al margen en el peligro que puede darse cuando la religión como tal se instala en la mente de las personas y lleva a tomar decisiones y resoluciones que no consideran los propósitos y la voluntad de Dios. Eran muy religiosos, eran extremadamente religiosos y celosos de sus leyes y reglamentos, pero no consideraban la voluntad y los propósitos de Dios. Lucas 23, del versículo 6 en adelante, nos dice: ¿es Galileo?, pregunta de Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato entonces lo manda a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad que justamente Herodes se encontraba por aquellos días en Jerusalén. Herodes aprovecha esa oportunidad. Como buen político, como autoridad que era, tenía curiosidad por conocer quién era esta persona de la cual todos hablaban y que estaba generando tal controversia en el pueblo. Si Cristo era Galileo, entonces el caso correspondía a él. Que él lo juzgara y dejara libre la conciencia de Pilato era una de las consignas de aquel momento. El rey Herodes lo escucha. Pilato y Herodes, luego de esto, reanudan sus deterioradas relaciones y se hacen, dice el versículo 12 del capítulo 23 de Lucas, amigos aquel día. Extraño, ¿no? Pero no tanto si consideramos que puede pasar en la especulación política de quienes están gobernando y lo que más le interesa es el beneplácito del pueblo y de sus jefes. El rey Herodes devolvió nuevamente el acusado a Pilato y éste llama a los religiosos para tratar el asunto de nuevo. Pilato opta para poder resolver aquella cuestión de usar la costumbre de liberar a un reo durante la Pascua. Y así conocemos cómo a la pregunta de Pilato de si liberaba a Jesús, el pueblo elige a Barrabás. El pueblo elige al que realmente tenía que estar en el lugar de condenación al cual iba Jesús. Y así, salteando algunos de los hechos importantes también que pasan, pero para no hacerlo más extenso, llegamos a los versículos 26 al 49 del capítulo 23 de Lucas. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz,
y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes, caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas, entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Con la misma celeridad que había caracterizado los eventos de la noche, que, como decía, arrancaron aproximadamente a las 5, Cristo es llevado directamente a la muerte. Se cree que a las 9 de la mañana sería ejecutado. Sería ejecutado con una de las muertes más atroces, más crueles, reservada por los romanos para los criminales más feroces y aún para aquellos que eran más vulgares dentro de la sociedad. Y esto va a ser a través de un camino que agrega más dolor y más dureza al cuadro de la crucifixión. Porque para llegar a aquella colina, a aquel lugar donde va a ser crucificado, entendiendo que Jesús está en condiciones ya de por sí de mucho cansancio, de mucho estrés, de mucha carga emocional, una noche sin dormir, han de pedir a un tal Simón de Cirene que lo ayude a llevar la cruz. Y mientras iban caminando, el grito es: crucifícale, crucifícale. Los mismos que días antes lo habían recibido con loas cuando llegaba a Jerusalén, hoy están pidiendo por su crucifixión. Las mujeres, los hombres, todo el pueblo que se ha reunido para ver aquella escena de varios metros y metros en los cuales Jesús va caminando. Se dice que no con la cruz, imposible, por eso es necesaria una ayuda como la de Simón, por el peso que sería imposible de transportar por un ser humano. Quizás el travesaño transversal le tocó llevar a Jesús. Y como leímos recién, a las mujeres Jesús les tiene reservado un mensaje especial, diferente, con ternura, con afecto. Cristo les dirige un mensaje diciéndoles que se deben cuidar, que deben llorar por ellas mismas y por vuestros hijos. La nación de Israel iría a sufrir a partir de esta entrega que hacen del Hijo de Dios momentos muy turbios, muy turbulentos, muy duros, muy difíciles. Y Él ya los tiene presente, Él sabe lo que va a ocurrir, Él sabe lo que viene para su nación. Y advierte a las mujeres que se preparen para llorar por ellas y por sus hijos. Que sepan de que vienen momentos difíciles, que no todo va a terminar aquella mañana cuando Él sea crucificado y el pueblo pueda librarse de aquel que tanto les estaba molestando. Que iban a haber situaciones aún más graves, más duras para todos ellos. Si Cristo estaba por sufrir un destino tan duro, tan ignominioso,
¿qué pasaría a una ciudad tan rebelde como la que entrega al Hijo de Dios a la muerte? Cristo no buscaba la simpatía de la gente de aquel tiempo, ni la busca hoy. Lo que les tocaba hacer a ellos, a los moradores de Jerusalén, a los que presenciaban aquella circunstancia, era creer en Él. Y lo mismo sucede con nosotros hoy, con el hombre del siglo XX. Somos llamados no a simpatizar con una iglesia, con un movimiento, no a encontrarnos en un lugar religioso donde podamos decir me siento bien solamente, sino que el mensaje que hemos escuchado al principio de la reunión está vigente todavía hoy, es arrepiéntanse de sus pecados. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y Jesús buscaba esto de aquellos que lo veían ir a la cruz. Llegan a la cruz dos criminales, uno a cada lado, Jesús al medio. Ninguno de los evangelistas detalla de una manera demasiado profunda o con lujo de detalle lo que pasó en el momento de la crucifixión. Lucas dice en el versículo 33, le crucificaron allí. Concretamente, Él fue crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué será que la palabra nos reserva estos hechos? ¿Por qué será que los evangelistas no agregaron elementos? Porque es suficiente para nosotros que lo leemos hoy, como lo fue suficiente para todos aquellos que a través de los siglos han podido tener esta referencia histórica, el saber que Jesús fue crucificado. Pero sí hay algunas pinceladas muy profundas, muy emotivas de lo que fue aquel momento. En el versículo 34 Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el corazón de Dios en su Hijo Jesucristo, nuevamente dispuesto a reconciliar al hombre consigo mismo, aún en medio del sufrimiento que estaba atravesando, aún en la situación más dolorosa que le tocaba pasar. Aún allí, el amor de Dios se manifiesta para con los que están observando aquel espectáculo con un Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta oración va muy de acuerdo con el carácter de Cristo, con su amor infinito y con su espíritu perdonador. El mismo amor que tiene para con la humanidad hasta hoy. Una humanidad que todos sabemos le ha dado la vuelta y le sigue dando la vuelta cada vez con más vehemencia a Dios, que cada día se deleita más en el pecado y en el hacer las cosas en contra de los principios y la voluntad de Dios. Pero aún así, el corazón de Dios sigue diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto alcanzaba a la muchedumbre curiosa, a los líderes religiosos, a los soldados romanos, y nos alcanza a nosotros. Me alcanzó a mí hace más de 40 años y te alcanzó a vos. Quizás podrás contar tu propia historia
de meses o años, décadas, y te puede alcanzar si estás aquí y nunca has tenido ese encuentro con Cristo. Porque así como hubo en esa cruz también dos ladrones, y uno de ellos maldecía a Jesús, mientras que el otro con temor mostraba su condición de pecador que merecía lo que estaba pagando por sus hechos. Así es la historia hoy día. Así, de la misma forma, hay aún religiosos que no consideran el arrepentimiento como la puerta de entrada para alcanzar salvación y vida eterna, mientras que hay otros que nunca han pisado una iglesia, pero que entendiendo la profundidad de este mensaje, buscan a Dios. Y lo decimos con conocimiento de causa. Nos toca visitar una cárcel y es tan claro, tan palpable el corazón del hombre que ha sido tocado por el Espíritu Santo, de aquel que se mantiene en su soberbia y en su posición no redimida. ¿Cuántos que están tras las rejas dicen: yo merezco esto y quiero salir con condena cumplida? Y esto de condena cumplida, lenguaje que vamos aprendiendo en el trabajo en la cárcel, es decir, todos los años no voy a recibir ningún beneficio, aunque me lo quieran dar, por estudiar, por trabajar, por portarme bien, pero quiero salir con condena cumplida. Tenemos una persona con 38 años de condena, uno de los primeros casos de juzgado bajo el concepto de femicidio en Entre Ríos, y dice: quiero salir con condena cumplida. Le faltan 35. Pero así es el hombre, un hombre arrepentido, consciente de que su pecado lo ha llevado a este lugar, mientras que hay otros que viven enojados y protestando porque la ley no los favorece y porque las autoridades no reconocen sus favores y sus esfuerzos y su buen comportamiento. Y es un cuadro patente y patético de lo que es el corazón del hombre. Muchos caminan en su pecado por las veredas de nuestras ciudades, yendo hacia la misma condenación, recibiendo el mensaje, escuchando del amor de Dios y lo rechazan. Mientras que otros, como este preso arrepentido, entienden su propia condición y lo que buscan es el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios mostrada en Jesús en aquel viernes cuando dijo: consumado es, porque justamente la obra que había sido encargada para hacer, Él la estaba cumpliendo y concretando allí en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice el versículo 46 de este pasaje de Lucas 23. Con esto se cumplió lo que había dicho y está escrito por Juan en el capítulo 10, versículo 18: nadie quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sus últimas palabras reflejan dos importantes verdades.
Primero, su comunión íntima con el Padre nunca decayó, aún en los momentos más difíciles, con la traición de Judas, con el descuido de sus discípulos, con la lucha con los religiosos de su época. Jesús siempre mantuvo sus ojos puestos en Dios. Y segundo, él comprendía exactamente de que su obra expiatoria se estaba cumpliendo. Y esto también demuestra quién controlaba aquella situación. Los romanos, los judíos religiosos, la gente del barrio habrá dicho: lo logramos, lo hicimos, terminamos con este problema. Pero cuando ellos dijeron que terminaron con su problema, el mundo estaba encontrando la solución. El mundo y el corazón de cualquiera que se arrepiente de sus pecados estaba encontrando la puerta, la única puerta que puede dar libertad. Porque esta historia, que no la vamos a concluir hoy porque el domingo irán a reflexionar sobre esto, tiene un desenlace majestuoso en la resurrección de Jesús. Estamos en viernes de recordación del sacrificio de Jesús. El Señor murió, y murió con todas las certezas y comprobaciones posibles. Murió después de largas horas de sufrimiento. Murió y fue sepultado en una tumba con todas las seguridades de aquel momento. Y cuando se cerró aquel sepulcro con una gran piedra y se selló la tumba, la historia parecía terminar, pero era en realidad el comienzo de una extraordinaria victoria, de una enorme bendición para la humanidad. Cuando Jesús murió, uno de los hechos significativos fue que por 3 horas una oscuridad sobrenatural cubrió aquel lugar. El Padre arropando al Hijo en aquel momento, ocultándolo de la vista de los hombres, en las horas de mayor sufrimiento, porque era el momento preciso en que Él cargaba con el pecado de todos nosotros. Yo estuve crucificado allí, y en aquella hora Jesús estaba sufriendo por mí. Y pienso que si no hubiese habido otro pecador en la humanidad, Dios igualmente hubiese permitido que su Hijo sufra por mis pecados. Y era necesario ocultar aquello con aquellas nubes, con aquella oscuridad de 3 horas, en el momento donde el sol tendría que brillar más. Pero también en aquella hora hubo otro elemento muy importante que marcaba cómo la obra de Cristo era definitiva. El velo del templo se rasgó. Y decir que el velo del templo se rasgó era decir que se ponía fin al tiempo en el cual era necesario traspasar el altar, el lugar santo y el lugar santísimo para lograr el perdón de los pecados. Ya no habría necesidad de corderos, ya no habría necesidad de muerte, ya no habría necesidad de peregrinaciones hasta el templo. Ya eso terminaba, la cortina quedaba abierta para mostrar que la luz de Jesucristo
comenzaba a iluminar a la humanidad con su mensaje eterno, con su mensaje de redención. Ahora yo te pregunto, ¿sos participante de esta extraordinaria victoria que significó el que el Hijo de Dios no haya rehusado ir a la cruz, sino que se despojó a sí mismo y se entregó por todos nosotros y por tu vida? La única manera de encontrar una vida plena es confiar en la muerte de Jesús. No hay otra. No hay dinero, no hay placeres, no hay estatus social, no hay apellido, no hay lugar del mundo, porque ni siquiera viviendo en el mismo centro de Jerusalén podían los seres humanos encontrar salida a sus pecados por una posición geográfica. Él murió para que nosotros podamos vivir. Para ello, lo que es necesario, lo único que se te demanda es arrepentimiento y fe. Y que recibas a Jesús, el crucificado, como tu Salvador, como tu Señor. Arrepentimiento y fe. Solo esto. Y recibir a Cristo como el Salvador de tu vida es lo que puede hacer el cambio más fundamental en tu existencia. Pasar de muerte a vida. Pasar de desesperanza a esperanza. Pasar de vivir una vida para este tiempo a vivir una vida para la eternidad en la misma presencia de Dios. Quiere el Señor que Él te permita en este día majestuoso para la humanidad, porque qué mejor que un día como hoy para entregarle tu vida a Jesús. Te animo a que pienses, medites y que compartamos junto con Norberto, que creo que tiene las palabras finales, esta idea de que la obra fue consumada en Jesús y que hoy, en este tiempo, en el año 2022, ese sacrificio todavía sigue vigente. Una muerte que trajo vida. Qué contradicción, ¿no? Qué contradicción. Y el Evangelio es una contradicción. Pareciera que fuera una contradicción. En realidad es una verdad grande, porque Él vino a salvar a los pecadores. No llama a justos, Él llama a pecadores. El Evangelio alcanza a aquellos que creen que están perdidos, a aquellos que saben o sienten que no tienen esperanza. El Evangelio alcanza a aquellos que viven desorientados, no saben en qué creer. Quizás no sé cómo está tu vida, pero quiero animarte a que, como decía recién David, el único medio de salvación es poner la fe en Cristo, poner la fe en la obra de Cristo. Yo quiero que vos pienses, estén pasando las chicas, por favor, las que van a él y a María, van pasando para cantar esta canción. Quiero que pienses en la letra de esta canción que vamos a escuchar, porque me ha hecho pensar a mí en lo que el apóstol Pablo decía. Él escribió estas palabras: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó. Y lo que Pedro hizo, porque esa ciudad convulsionada, me hiciste acordar, David, en que esa ciudad siguió convulsionada. Jerusalén siguió convulsionada por la llegada y la obra del Espíritu Santo, y siguió convulsionada porque Pedro se paró delante de todo el pueblo a predicar el Evangelio y les dijo: compatriotas, vengan para acá, tengo un mensaje para ustedes. Lo que ustedes hicieron es que crucificaron al Hijo de Dios, pero Él murió, Él resucitó y Dios lo ha hecho Salvador, Mesías
y Señor para todas las naciones. Dice que el pueblo en un momento dijo: Pedro, ¿y entonces qué hacemos? Y él les dijo: arrepiéntanse y bautícense, cada uno para el perdón de pecados. Si realmente aquel pueblo que al final, como decía David, mucha gente gritaba que lo crucifiquen, quizás muchos de ellos, ojalá hayan sido ellos mismos, que hayan sido aquellos que dijeron: ¿qué hacemos? Lo vimos que murió, lo vimos que resucitó, ¿qué hacemos? Yo quisiera preguntarte en esta noche, ¿qué vas a hacer con Cristo? Sabes toda la historia, pero si no entendés o si no comprendés que el pecado te va a llevar a una condenación eterna, si no entendés que solamente por la obra de Cristo, que Él murió y pagó el precio de esos pecados, y le pedís perdón a Él, como dice el apóstol Pablo, dice que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y creés, recibís en tu corazón y creés todo lo que hizo Dios con Él, que lo levantó de los muertos, serás salvo. Palabra de Dios, serás salvo. Y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Creemos. Que nuestra fe sea más fuerte, más grande que una canción, y aún en las debilidades creemos, creemos en el Padre, creemos en Jesús, en el Espíritu Santo, y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Que los perdidos y muertos cobren vida hoy. Aquí ahora nos invada tu amor. Que la iglesia se levante y proclame su fe. Creemos, creemos, y las puertas del infierno no prevalecerán. El poder de Dios nos dio libertad y sabemos que su amor nunca fallará. Creemos, creemos.
Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo. Creemos, creemos, creemos en el Padre. Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo. Y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio. Creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Creemos, 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 creemos. Me han alcanzado, me han hecho alejarme de vos, pero también creo que la muerte de Cristo trajo vida, trajo el perdón, trajo salvación, y te recibo como mi Salvador. Quizás tu fe ha decaído, hermano mío, hermana. Quizás tu fe está débil, como también cantábamos. Yo quiero pedirte que creas en el poder del Espíritu Santo que renueva la mente, el corazón, que te va a llenar de su presencia. Querido Dios, yo te doy gracias por este tiempo aquí juntos, en que podemos proclamar tu grandeza. Creemos en un Dios Padre del cielo y de la tierra. Creemos en un Señor Jesucristo que descendió, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día. Creemos en este Espíritu Santo que hoy sigue dando vida a aquellos que estábamos muertos, a aquellos que están muertos. Sabemos que el Espíritu Santo viene a sellar el corazón, a confirmar la nueva vida en Cristo. También entiendo, Señor, que también podés renovar la fe, el corazón desalentado, desanimado, el compromiso. Señor, quiero que puedas en esta Semana Santa transformar cada una de nuestras vidas, podamos realmente ser como aquellos que, como dijo Pedro, fuimos testigos de todo lo que hizo Dios con él. Pero nosotros quizás somos más bien experimentales, testigos experimentales, en el sentido de que creemos en lo que Él hizo, en su transformación, creemos en lo que Él puede hacer hoy, que puede dar vida a aquellos que están muertos. Señor, gracias por una salvación tan grande como orábamos en esta hora. Te pido que nos sigas bendiciendo y nos acompañes. Gracias por tantas bendiciones. Despedí a cada uno y que lleven aquí, en el corazón, esa fe que transforma, esa fe que alcanza lo imposible, esa fe que toma al Señor Jesucristo para siempre. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús.